Planes de gobierno. Teoría, oportunidad o insulto. Julián Padilla. Esas fueron parte de las expresiones que recibí de un amigo político e intelectual. El peor insulto que puede recibir una persona es que le digan teórico. Luego, al continuar profundizando en la conversación, la persona me manifestó su motivación para que adelantara un texto, donde describía elementos característicos del liderazgo político nacional y su contribución a la destrucción de los valores sociales, la cultura y de la república. En forma directa la retroalimentación recibida era que estábamos narrando una historia verídica, es decir, que parecería una contradicción al inferir de la primera expresión que se estuviera teorizando, pues se describían hechos irrefutables. Aunque luego entendí que su óptica era más de entrar en acción, en lugar de estar en la trinchera. Es decir, participar en el poder para poder tomar decisiones desde el Estado, como forma pragmática de influir para un cambio verdadero. En otro momento dos amigos en circunstancias diferentes, uno me decía, tú eres eminentemente político, otro me motivaba diciendo es una pena que no te guste el terreno de juego y un familiar me indicaba prácticamente lo mismo, para hacer los cambios, hay que estar en el poder. Sin embargo, a pesar de dar por sentados como válidos estos argumentos, deseo dar un valor más significativo a eso que se ha querido racionalizar. Pues dependiendo del cristal con que miremos las cosas podríamos concluir diciendo que el vaso está medio vacío o medio lleno, y en ambos casos tener la razón. Por eso es necesario defender los argumentos, que sencillamente son fundamentales para comprender, analizar un problema o un conjunto de ellos, o para mejorar o rediseñar sistemas y procesos. Sin embargo, cuando vemos lo que en la práctica del poder sucede, el resultado no merece los aplausos de nadie, mucho menos de los intelectuales, que son los que más cercanía tienen de las referencias teóricas. Es que viene quedando como teórico todo lo que no se pone en práctica, no porque no se pueda, no porque exista una gran dificultad o se requiere de grandes inversiones, sino porque tenemos un corazón retorcido y como líderes estamos muy lejos de la práctica del bien, de la ética, de la honestidad, la integridad y del mismo autorrespeto, base fundamental para poder respetar a los demás. Entonces echamos por tierra el hacer lo correcto, porque eso es teoría. Es que hemos convertido la práctica del poder en la nación dominicana en un fango y es lo que deseamos ver y mantener. No nos interesa producir cambios que realmente lleven a la nación a una práctica común donde se valoren las conductas adecuadas. Nos gusta la corrupción, el fango, el robo, el enriquecimiento ilícito, el soborno, el poder y todo lo corrupto que le rodea. Criticamos cuando estamos en oposición todo esto y más, pero cuando llegamos al poder nos nutrimos de lo mismo y lo hacemos peor. Lo triste es que ya no es siquiera doble moral, esta práctica descarada ha destruido la rectitud y éticamente las generaciones. Y bandidos que han modelado la conducta son sustituidos por jóvenes tan delincuentes como ellos, pues la mente criminal y de cuello blanco, es lo que han aprendido de sus maestros. Por eso la sugerencia de Platón ha sido acogida por los líderes del mal, los de siempre y las nuevas camadas. Llegar al poder, para hacer lo mismo y peor, contando con que el poder nos permite hacer cualquier cosa, pero sobre todo enriquecernos y asegurar nuestro futuro, logrando patrimonios mal habidos y sabiendo de antemano, que contaremos con la inmunidad que el mismo sistema corrupto nos garantiza. Por eso se quiere poner un candado a la Constitución de la República, para que el pueblo soberano no pueda realmente imponer su voluntad y ordenar la casa ya bastante destruida por los políticos, por un inservible sistema de partidos que tiene ya décadas que no le representa. La teoría es fundamental para poder concebir la realidad, para entenderla, encontrar causas a los problemas, realizar inferencias, proyectar escenarios convenientes. Es imposible desprenderse de un enfoque teórico cuando abordamos el análisis estratégico y de ahí proyectamos una visión institucional o de una nación. Mientras el papel lo aguanta todo, cada plan que se documenta, cada presupuesto que se documenta, no es más que lo que en teoría pretendemos lograr, por ende una teoría que invita a la acción. Claro, el contar con experiencia de Estado contribuye, para tener en cuenta el comportamiento de la gente, su respuesta ante los cambios y el grado de compromiso vital, que pueden asumir las personas para hacer realidad lo planificado. Es imposible no planificar cuando se diseña un plano para la construcción de un edificio, una carretera, una casa o un centro deportivo.
No solo están los planos para los fines de tener una visión completa y detallada de lo que se construirá, sino que gracias a la precisión de lo que se pretende llevar a cabo, se puede entonces realizar el cálculo del costo de la obra, establecer las ubicaciones y asegurar el avance y cierre eficiente del proyecto. Un proyecto de nación es un plan. Un plan de gobierno es una teoría, donde se muestran los escenarios que se pretenden lograr con las realizaciones. Y desde el punto de vista pragmático, es la documentación de la gran mentira nacional que cada 4 años se le vende al país y que luego resulta en promesas incumplidas. La variación existente entre la teoría y la práctica, desde el punto de vista de todo lo documentado, hace que una sociedad pueda o no tener una sociedad comprometida con su desarrollo. Las leyes son una teoría. Documentos que sirven de guía para medir, evaluar, normar el desempeño de una sociedad. Cuando se viola una ley, esta queda como una teoría frente al hecho de su violación, aunque se convierte nueva vez en una realidad, cuando la misma se aplica con justicia, sugiriendo las sanciones por los incumplimientos. Pero ¿justicia a quiénes y dónde? Ahí está el detalle, por eso las mismas leyes son una teoría que vuelven otra teoría en sistema de justicia, pues lo que teóricamente debería ser una venda en la estatuilla de la justicia, es más bien una anteojera que se asegura de una selectividad cada vez más alarmante. Lo que se puede y no se puede hacer según las leyes, es una teoría, pues en la práctica, el poder de los bandidos que nos han gobernado, está por encima de las leyes, de ahí la corrupción, el crimen organizado, las mafias desde el Estado, la protección recibida por estos maleantes del mismo aparato militar o del orden. Entonces vamos dejando como una teoría lo que está escrito en las leyes. Este enfoque de lo teórico o práctico, en función de los bandidos de la política, su impunidad institucionalizada, invita a la creación de nuevas teorías. Es decir, derogar un porcentaje importante de teorías, y establecer nuevas normas incluyendo la más importante, la constitucionalizarían del verdadero referendo, para que el pueblo dominicano sea verdaderamente dueño de su destino. Más que un candado a la Constitución, para perpetuar un sistema de partidos mafioso y una falsedad evidente de un Estado social democrático y de derechos, excluyente y avasallador del poder popular, un candado al sistema de partidos corrupto, al devolver al pueblo dominicano el poder soberano que legítimamente le corresponde. Terminando con esto el juego mortal de la falsa democracia. Pero ¿podría esto también quedar en teoría? Pues claro que sí. Pues la cultura política que tenemos también manipularía a las masas que irían a un referendo o un plebiscito, y se intentaría al menos el mantener el status quo que ha beneficiado a los corruptos y mafiosos de turno. Pero ahí está el detalle, diría Cantinflas. Al menos no habría una justificación jurídica, para decir, que el pueblo no tiene herramientas legítimas, para imponer su voluntad soberana y hacer lo que haya que hacer, para establecer los gobiernos que realmente le lleven a un mejor puerto. Visto desde esta perspectiva, en lugar de un insulto sería un halago, el tener la capacidad de abstracción, de síntesis, análisis, introspección, de inferencias y extrapolación, así como la posibilidad de crear nuevos escenarios y planes, para abandonar para siempre los viejos paradigmas y el status quo, que mantiene esclavo al pueblo dominicano, y con una brecha cada vez más creciente de pobreza.